Bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Episodio número 76 ya. Esta semana tenemos que analizar otro tema de éxito. En este caso voy a virar un poquito y en lugar de coger un tema de actualidad voy a coger un clásico, un tema que está en la memoria colectiva de todo el mundo y que vais a reconocer a la primera. Es una petición de un oyente, de Francisco, que además escucha el programa, y su hijo de 12 años ya está con la producción ahí a tope. Me ha mandado algunas cosas que está haciendo y de verdad que enhorabuena, le felicito desde aquí y le auguro un futuro brillante en nuestra producción. Con tan solo 12 años y ya está el chaval ahí haciendo sus propias composiciones. Muy bien. Eso es lo que buscamos con este programa, ¿no? Incentivar un poco la producción y meter el gusanito de la música a todo aquel que tenga esa predisposición. Pero antes de nada, y continuar con el programa, recordaros que en Monkey Hands formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. También contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de entrevistas y de sus sesiones en directo más personales. Si tienes curiosidad, entra en monkeyhands.es y echa un vistazo. También recordaros que estamos disponibles en las plataformas de podcast, Spotify, iVoox y Apple Podcast, y a través del vídeo en YouTube. Cualquier comentario que me queráis hacer, como Francisco, pues tenéis o los comentarios de estas plataformas o a través del correo electrónico info@monkeyhands.es. Estaré encantadísimo de contestaros y ayudaros en todo lo que esté en mi mano. Y ahora ya sí que sí, vamos a descubrir el tema de la semana que vamos a trabajar, y es el de La Bamba. Bueno, este tema es un clásico entre los clásicos, todo el mundo lo hemos escuchado en alguna fiesta o en alguna película o en alguna ocasión. Es un tema tradicional mexicano y se remonta a finales del siglo XVII, de hecho, ¿no? Realmente no hay ningún dato, es una composición anónima. Ya sabéis que antiguamente la mayoría de las, como el romance anónimo y todas estas obras, que bueno, son de uso público además porque no hay nadie que las haya reclamado, y además a medida que pasan un número determinado de años, pues pasa a ser, como os comento, de dominio público. En este caso la ha popularizado Ritchie Valens, que bueno, fue un pionero en el tema de la música rock en español. Es un californiano pero de ascendencia mexicana, y él se crió escuchando todo este tipo de música folclórica mexicana y demás, ¿no? Sus padres le ponían todo este tipo de música, y incluso le alentaban a que aprendiese a tocar la guitarra y la trompeta, y él desde muy chiquitito tuvo mucha predisposición para aprender todos estos instrumentos. Ya hacía sus primeras composiciones con 5 años, y bueno, a medida que fueron pasando los años, él montó su primera banda y ya tenía influencias al estar en California, pues del tema todo el rock y todo esto, nueva vertiente que estaba saliendo, emergiendo, y él pues con 16, 15 añitos montó su banda. Lo único que su idioma nativo y lo que escuchaba en casa era el español, y rescató canciones folclóricas de su tierra y las transformaba en rock and roll, ¿no? Empezó a tocar en salas, empezó a tocar en garitos y demás, hasta que empezó a llamar la atención de los ojeadores y de los AIRs, que hemos hablado en alguna ocasión aquí en el podcast, y contactaron con él. O sea, empezaron a... Bob Kane fue a uno de estos garitos, le vio actuar, se enamoró, flipó y le invitó a su casa, donde tenía un pequeño estudio. Fijaros que ya en aquella época había gente que disponía de un estudio en casa, de este tipo de productores y demás, pues que se dedicaban a ello, que bueno, no tenía la tecnología que tenemos hoy, incluso con un portátil que tenemos una potencia increíble, pero ya tenían sus cacharritos para empezar a hacer demos, y bueno, todo era mucho más artesanal, se grababa en cinta, que tenías que, para editarlo, ahora lo que hacemos tan fácil a golpe de ratón y a golpe de software, tenías que coger la cinta, la cortabas físicamente con las tijeras y empalmabas una parte con otra, con un celito o con un pegamento. Bueno, era todo un proceso súper laborioso, ¿no? Ahora tenemos la facilidad y el software lo que nos ofrece es eso. Pues nada, una vez que quedaron con Ritchie, bueno, Richard Venezuela, pero le cambiaron el nombre, le propusieron, mira, para también un poco intentar captar la atención de la parte más anglosajona, vamos a llamarte Ritchie Valens. Ah, pues muy bien, muy bien. Él tenía 17 años y empezó, pues eso, a hacer las primeras grabaciones en el estudio de Bob Kane. Le puso una banda para que tocara con él, bueno, se fue entrenando de alguna forma, grabando sus propias canciones, y esto le sirvió de entrenamiento para que cuando vio
observó Bob que ya estaba totalmente preparado, empezaron a grabar su primer álbum. La verdad es que la carrera es meteórica porque realmente solo estuvo 8 meses en la palestra, luego murió fatídicamente en un accidente de avión y bueno, como cosa característica, la prensa denominó ese día como el día que murió la música, ¿no? Fijaros la repercusión que empezaba a tener este chico. Tan solo 17 años, una carrera brillante por delante, pero bueno, truncada por eso, por un accidente, ¿no? Vemos ahí como desde los 5 años este chico se puso a tope con la música, era lo que realmente le llenaba, tocaba la trompeta, tocaba la guitarra y cogió, es muy importante este dato, cogió el folclore de su tierra, lo que había estado escuchando y mamando desde pequeño, y lo pudo fusionar con las nuevas tendencias del rock, ¿no? En ese momento el rock empezaba, ya os digo, a emerger, y él supo de una forma muy inteligente cómo aunar sus dos fuentes de inspiración, ¿no? Así que yo os animo desde aquí a que cojáis también música tradicional, no hace falta que hagáis remixes de canciones súper conocidas, de Piratas del Caribe, del otro, de tal, del último tema de David Guetta, sino que tenéis ahí un repositorio de temas espectaculares de folclore de todo el mundo que podéis adaptar a vuestra fórmula, ¿no? Tenéis, yo que sé, obras clásicas, simplemente tenéis que poner en internet obra clásica libre de derechos y tendréis 200.000, o clásicas o folclóricas. Ahí lo interesante es saber abstraerse y de un tema que aparentemente la idea original suena a clásico o suena a folclore o a lo que sea, nos lo podemos llevar perfectamente a cualquier género, a bossa nova, a rock and roll, a música electrónica, a trap, a lo que queráis, ¿vale? Pero sí que es una fórmula interesante para empezar a aprender. Y ya sé que la composición es muy... Bueno, es que empiezas con un papel en blanco, ¿no? Es muy complicado, pero si partís o empezáis a hacer vuestras propias versiones de temas que ya existen, os va a resultar mucho más fácil ese proceso porque vais a adquirir recursos de composición para en un futuro vosotros poder generar vuestras propias obras, ¿no? Bueno, como os comentaba, luego se dio a conocer mundialmente este tema, o sobre todo volvió otra vez a emerger por una película que se hizo de la vida de Ritchie Valens, interpretada además por la canción se vuelve a hacer por Los Lobos en 1987, y bueno, pues cuenta un poco la historia, ¿no? Desde que empieza con su banda de pequeño, luego empieza a ir a bares, le observan y le empiezan a ofrecer pues la oportunidad de ser un artista reconocido. Yo os recomiendo que veáis la peli, os recomiendo que indagáis un poco, y la cantidad de versiones que se han hecho de La Bamba son brutales. Así que bueno, vamos a ver durante la semana, vamos a analizarla un poco armónicamente, que es muy curiosa y nos puede dar muchas herramientas para nuestro día a día. Vamos a ver algún plugin, también algún software que emule este tipo de grabaciones más añejas, más vintage, y vamos a ver algún recurso de producción que nos abra los ojos y que nos haga comprender un poco mejor este tipo de producciones. Así que nada, chicos, mañana continuamos con el análisis musical y muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.